Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la cuarta clase del curso de Doppler general y vascular periférico. Es un placer que sigan participando, que se sigan conectando y tomándose el tiempo de conectarse desde sus casas. Es muy valioso. Para los que se fueron enganchando en el curso, que viene ya desde hace 3 meses, este es la cuarta clase, y lo fueron viendo por YouTube, también les agradecemos y pueden dejar sus consultas también ahí y sumarse y participar de las clases en vivo de ahora en adelante, porque sé que algunos se fueron enterando una vez que el curso estaba en marcha y las clases están disponibles, así que para todos aquellos que se perdieron clases anteriores teóricas o prácticas, aprovecho y les comento eso. Bueno, mi nombre es Gustavo Bertinat, soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed. Digimed es una empresa que se dedica al área de ultrasonido ya desde hace 28 años en Argentina. Somos representantes de la marca Mindray, con los cuales trabajamos ya hace más de 15 años. En este caso puntual, lo que ven a mi espalda es el nuevo portátil de alta gama, Mindray MX7. Se trata de un equipo premium con un nuevo sistema de adquisición de ACES en zona, ya no línea por línea. Esto reduce muchísimo los tiempos de formación de imagen, elimina la necesidad de enfocar la imagen porque enfoca en toda la profundidad e incorpora una cantidad de herramientas y sobre todo la compresión de la tecnología. El chip que han desarrollado, que hasta ahora estaba solo en el Resona 7, ahora está dentro de un portátil que pesa tan solo 3 kilos. Así que, bueno, es un equipo ideal para quienes buscan imagen premium de alta gama y portabilidad. Además, contamos con una amplia gama de productos y algo interesante es que también Digimed cuenta con, aparte de una oficina central en la Ciudad de Buenos Aires, sedes propias en Córdoba, en Rosario y una red de distribuidores por todo el país con presencia tanto comercial como soporte técnico. Ahora sí, viendo que ya se está estabilizando el número de conectados, vamos a arrancar con la clase de miembro superior. Dejo al doctor profesor César Torres que haga la presentación del doctor que nos va a dar la parte teórica inicial. Bueno, ante todo, buenas noches, muchas gracias por estar presentes. Veo que se siguen conectando, nos mandan saludos de México, desde Guatemala, desde Puebla, México, ¿no? Guatemala, desde San Juan, bueno, desde Panamá. Pero hoy nos toca el módulo de miembro superior. Como siempre, en la misma tónica de todo el curso y de lo que hicimos siempre a lo largo de la historia de los cursos de Doppler, siempre estamos y hacemos el intercambio con los usuarios nuestros, que son los especialistas que nos piden el estudio, porque es a ellos a quien va dirigido y esos son los que un poco nos marcan el camino. Si no, nos convertiríamos solamente en hacer estudios que son puramente técnicos y tienen poca correlación clínica. Y en esta oportunidad elegí a alguien que siempre digo, aparte de amigo, eso no viene a la presentación de hoy, pero es, por un lado, tuve la fortuna en el año 2015, después de que nos habíamos separado en nuestra formación en la década del 90, yo soy más viejo que él, voy a aclarar para no crear confusión, en el Hospital San Martín, pero después tuve la suerte de entrar a trabajar acá ven el logo arriba, en la clínica de la mano, codo y hombro, y digo, tuve la suerte porque no solo por la calidad de la atención médica, sino que todavía, aún en esta época, con todas las dificultades que tenemos, mantienen vigente la actividad científica. Una actividad científica que comenzaron ellos cuando eran residentes en el Hospital San Martín de la Plata, y que era sagrado. Un Ateneo, como sigue siendo actualmente los días lunes, es sagrado, y se sigue haciendo y se sigue discutiendo, y eso enriquece sin duda el aprendizaje. Y tuve la suerte de entrar a ese ambiente científico, aparte de laboral. Y por eso siempre le voy a estar agradecido, y realmente es un gusto poder presentar a quien es director de la Clínica de la Mano de la Ciudad de La Plata, el doctor Sergio Daroda, que aparte es docente y es responsable, después le va a corregir junto con quién, del fellowship, o mejor dicho, del curso de especialización, se llama ahora, de posgrado en cirugía de la mano, donde concurren residentes con su residencia de traumatología ya terminada de distintos lugares de Argentina y también de Latinoamérica, a lo largo de hace ya muchos años. Entonces, él nos va a plantear las principales patologías que tenemos a nivel de miembro superior, para lo cual nosotros somos útiles, porque vamos a ver que a pesar de que es un Doppler vascular periférico, acá salimos
exclusivamente de la aterosclerosis. Entonces, las patologías que ellos manejan, y de la cual aprendemos, porque hemos aprendido un montón, y no solo acá, sino también en resonancia, él nos va a dar todos esos conceptos que son fundamentales para entender después a dónde tenemos que apuntar nuestra formación de Doppler. Así que, agradeciéndole la gentileza de que comparta con nosotros, lo voy a dejar en compañía del doctor Sergio Daroda. Bueno, César, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que comparto un montón de conceptos de lo que dijiste vos. Somos amigos de hace muchos años, compartimos formación en el Hospital San Martín, tenemos la suerte, yo también tengo la suerte de trabajar con vos. Del 2015, ya de antes trabajaba mandándote todas mis ecografías y mis ecodoppler, donde, en todos esos lugares raros donde trabajabas hasta que te instalaste en la clínica. Y la verdad que es siempre enriquecedor, absolutamente enriquecedor. Estás siempre ahí, nosotros estamos siempre, vemos las cosas. Yo mismo meto el traductor para tratar de aprender y ver de qué se trata, mirar cómo él hace las ecografías. Él insistió varias veces en que iba a ir a ver cirugías, todavía no apareció por el quirófano, así que en algún momento supongo que va a aparecer. Tiene un manguito rotador roto que lo estoy persiguiendo para operarlo y no quiere operarse. Bueno, un montón de cosas. Y me pidió que hablara del síndrome del aule torácico, del opérculo torácico, dirigido a lo vascular, pero en realidad es muy difícil hablar de eso dirigido a lo vascular, así que decidimos en conjunto hablar de todo lo que es el aule torácico. Y si querés ya comparto la pantalla y empezamos, César, si te parece. Está Flavio también, a quien quiero agradecer, es un amigo de hace un montón de años y me encanta que esté acá dando vuelta y ayudando a compartir todo esto. Comparto pantalla y arrancamos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Síndrome del opérculo torácico. Lo primero que les voy a dar, que yo después se lo voy a alcanzar a César, se lo paso, yo le paso esta presentación y para el que lo quiera está disponible, no hay ningún inconveniente, pueden usar todo lo que quieren, porque yo también uso cosas de otra gente. La verdad que hay cosas muy buenas y no vale la pena usarlas. Y toda esta es la bibliografía sobre la cual me basé, además de mi experiencia personal de 25 años de hacer esto. Estos son los 6 trabajos para mí importantes de los últimos 5 o 6 años en este tema. ¿Qué es el síndrome del opérculo torácico? Definamos esto primero. Me parece que no todos sabemos bien de qué se trata. Yo mismo no sabía de qué se trataba hasta los primeros años y que me tuve que dedicar a esto. Y esta es la definición. Es una entidad clínica, es bastante poco frecuente. Uno habla siempre del opérculo torácico, pero en el consultorio no lo vemos mucho. La verdad que vemos menos del 1 o el 2% de la gente tiene síntomas de esto. Y es una entidad que está causada por una compresión de estructuras. Esas estructuras van a ser tanto neurológicas como vasculares en la región del opérculo torácico. Otros nombres que se le dieron a este síndrome, que son muy sinónimos y que se usan y que me van a mí a escuchar hablar en las próximas media hora, 40 minutos con estos distintos nombres, es el aule torácico, el síndrome de desfiladero, el síndrome de los escalenos, el síndrome de una costilla cervical, son todos sinónimos de lo que en español se llama síndrome de opérculo torácico. Ese es el nombre académico que deberíamos utilizar. Y simplemente es esto. ¿Qué es esto? Es todo lo que se aprieta acá, en esta zona, que es el opérculo torácico. Bien. Voy a tratar de compartir con ustedes algunos conceptos de anatomía, algunas variantes, que a mí no me gusta hablar de clasificación de opérculo torácico, sino de variantes. Esperen, me acabo de bloquear. De diagnóstico y algún concepto de tratamiento. Básicamente de los 3 primeros puntos, y les voy a dejar algo de mi opinión sobre el tratamiento de cada una de estas. Hablemos de anatomía primero. En la anatomía tenemos que considerar que existe dentro del opérculo torácico 3 espacios anatómicos bastante diferentes entre sí y bastante fáciles de diferenciar. Este es el opérculo torácico y acá vamos a tener 3 sectores claramente diferenciados. Uno superior y medial o posteromedial, que es el triángulo de los escalenos, uno intermedio, que es un rectángulo costoclavicular, y uno más anterior y distal, que es el espacio del retropectoral menor. Hablemos de cada uno. El más importante y el más conocido
pero no el más peligroso, es el triángulo de los escalenos. Este triángulo de los escalenos está comprendido anatómicamente. Nosotros acá estamos viendo un espacio supraclavicular del lado derecho, y estamos viendo acá la columna cervical. Por delante de ese triángulo nos vamos a encontrar el músculo escaleno anterior, que va desde las vértebras cervicales a insertarse a la primera costilla. El límite posterior de ese triángulo está dado por el escaleno medio, que es este que yo marco acá, que también nace de las vértebras cervicales y termina en la parte posterior y superior de la primera costilla. Y por debajo lo cierra siempre la primera costilla. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este triángulo? En este triángulo nos vamos a encontrar las raíces del plexo braquial. Acá están todas las raíces juntas, desde C5 bien arriba hasta T1 bien abajo. Si ustedes ven la disposición, C5, C6 y C7 tiene una disposición oblicua, C7, C8 tienen una disposición un poquito más transversal, y T1 que viene bien desde abajo, porque esta es la primera costilla que sale desde la séptima cervical y un poquito más abajo, entre la séptima y la primera, que viene haciendo una especie de cabalgamiento sobre la primera costilla, la raíz T1. Eso por encima y por detrás del triángulo de los escalenos. En el mismo triángulo y por delante de las raíces nerviosas, nos vamos a encontrar con la arteria subclavia. Y nada más. No tenemos más nada en el triángulo de los escalenos. Dos detalles muy importantes, ya que estamos acá, para recordar. Por delante del escaleno anterior nos vamos a encontrar este nervio, que es el nervio frénico. Muy importante quirúrgicamente para nosotros cuando tengamos que descomprimir esta zona, que se hace con una escalenotomía. Cuando nosotros cortamos el escaleno anterior para liberar y descomprimir esto, no nos tenemos que olvidar que por delante, bien pegado a la fascia anterior, aparece el nervio frénico. Y por detrás, entre las fibras musculares del escaleno medio, nos vamos a encontrar con este nervio, que es una de las ramas más importantes de las raíces posteriores del plexo braquial, que es el nervio torácico largo, que va a bajar, va a descender contra las costillas y va a ir a dar inervación al serrato. Otro de los nervios que quirúrgicamente nosotros tenemos que tener en cuenta para no dañarlo. Existen algunas neuropatías compresivas que no tienen que ver con el triángulo de los escalenos, pero sí tienen que ver con este nervio torácico largo a este nivel, que da una parálisis del serrato con una escápula alada, que es otro tema, no tiene que ver con la charla de hoy. Segundo espacio que nos vamos a encontrar anatómico es el espacio costoclavicular. Es un espacio que va a estar un poco más inferior, un poco más anterior y un poco más lateral que el triángulo de los escalenos. Y lo vamos a ver comprendido hacia arriba y hacia adelante por toda la clavícula, hacia abajo por la primera costilla, sobre todo de la mitad distal, de la mitad hacia anterior, y por este ligamento, que es el ligamento costoclavicular. Es un ligamento rígido, un ligamento muy resistente, y un ligamento que puede estar hipertrófico. Nosotros nos encontramos en este espacio con este músculo, que es el músculo subclavio, que no tiene mucha importancia, es un músculo muy chico y que generalmente no produce compresiones, y sí va a estar dividido ese espacio costoclavicular en dos, una porción anterior y una porción posterior. Esa división la vamos a encontrar por la inserción del escaleno anterior en la primera costilla. Este espacio costoclavicular nos va a dar una porción anterior donde vamos a encontrar solamente la vena subclavia, y un espacio posterior donde nos vamos a encontrar la arteria subclavia, y más atrás nos vamos a encontrar las raíces nerviosas. En este cuadrilátero, entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Los troncos del plexo braquial. Acá ya no tenemos más raíces, ya las raíces se unieron para formar los troncos primarios, y están empezando a dividirse para formar los troncos secundarios. Así que acá vamos a tener troncos del plexo braquial y no ramas, la arteria subclavia en la porción posterior del espacio costoclavicular y la vena subclavia en la porción anterior del espacio costoclavicular. Y por último, el tercer espacio anatómico que nosotros debemos conocer, aunque es el menos importante y el que menos frecuentemente provoca patología, que es el espacio retropectoral menor. Este espacio retropectoral menor está un poco más inferior, un poco más anterior y un poco más lateral que los espacios anteriores.
Se caracteriza por estar cubierto por delante por todo el músculo de inserción del pectoral menor en la apófisis coracoides, la apófisis coracoides por encima y la segunda, tercera y cuarta costilla por detrás. ¿Qué es lo que va a pasar? Por esta zona vamos a tener ya las ramas terminales del plexo braquial. A este nivel, las ramas, los troncos secundarios se están transformando en ramas terminales del plexo braquial, nervio mediano, nervio radial, nervio cubital, nervio musculocutáneo, etc. También vamos a tener ya la arteria axilar justo en este momento, es donde cambia nombre. Esto de acá es subclavio, esto de acá es axilar. Es que en este espacio retropectoral menor nos vamos a encontrar con tres estructuras. Las ramas terminales del plexo braquial, ya no tenemos más troncos ni primarios ni secundarios, sino que estamos con las ramas terminales. Recuerden, músculo cutáneo, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial y circunflejo, que son los posteriores. La arteria axilar y la vena axilar, que es el sitio clave en donde se cambia de nombre desde subclavia a arteria axilar. Una vez conocida la anatomía, nosotros tenemos que conocer las variantes. Es lo que yo hoy llamaba clasificación. En realidad para mí no es clasificación, sino que son variantes. Y hay tres variantes diferentes. El TOS neurogénico, le decía que TOS es el Thoracic Outlet Syndrome, la sigla del Thoracic Outlet Syndrome, que me parece mucho más corto para poner acá y para no meter tanta palabrería, así que cada vez que hablemos TOS es el síndrome de opérculo torácico en inglés. El TOS neurogénico, el TOS venoso y el TOS arterial. Vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por el TOS neurogénico. El TOS neurogénico es este que está acá, es la compresión en el triángulo de los escalenos. Es la variante más frecuente que nosotros vemos en el consultorio. Generalmente son mujeres jóvenes, 15, 16, 20, 21 años, son flacas, con unos hombros que están medios caídos, medios bajos, que no tienen actividad física, que tienen mucho trabajo de oficina y comienzan habitualmente con dolores y parestesias globales en toda la mano, con una distribución que no es radicular. Es una característica muy importante para nosotros para hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente nosotros vamos a ir a pensar que la compresión está en el triángulo de los escalenos o en el espacio retropectoral menor, pero habitualmente está acá, en el primer espacio. Generalmente, además de estos aspectos de las mujeres y esta postura de las mujeres, a veces hay un evento traumático relatado. Ese evento traumático puede ser por microtraumatismos o puede ser un traumatismo directo. Generalmente aparece eso, como que hay algo que predispone a que un trauma empiece y desarrolle todos estos síntomas neurológicos. Y generalmente toda aquella actividad que se vaya a hacer por encima de los hombros van a empeorar todos estos síntomas. ¿Qué pasa con el TOS venoso? El TOS venoso es la variante vascular más común que hay, es mucho más común que la arterial. Generalmente se da en varones jóvenes que hacen esfuerzos o que practican deportes con el brazo elevado. Históricamente eran varones, ahora bueno, hay mucho más desarrollo de estos TOS venosos en mujeres, en jugadoras de vóley, jugadores de básquet, sobre todo en jugadoras de vóley. El espacio donde se produce esta compresión es en el espacio costoclavicular, a diferencia del anterior, que era en el triángulo de los escalenos. Y es bastante claro por qué se produce en el espacio costoclavicular. Porque la vena subclavia en este espacio queda muy apretada en un espacio que es prácticamente inextensible. Acá tiene muy poca movilidad la clavícula en esta zona, y si nosotros tenemos un ligamento costoclavicular muy grueso y tenemos una subclavia que quizás arranque un poquito más proximal y más medial, tenemos un factor claro de compresión. Generalmente debutan con un edema global del miembro por una trombosis venosa profunda, que puede ser aguda o puede ser un poquito más insidiosa y crónica. Generalmente es aguda y posesfuerzo. Un hombre trabajador albañil, que trabaja en una carpintería o en una herrería, es bastante frecuente de ver esto. Que uno lo primero que llama la atención, aparte del edema, es el desarrollo de una circulación venosa colateral en los casos crónicos.
Y se lo llama y se lo ha descrito como síndrome de Paget-Schroeder, aquellos que aparecen con una trombosis venosa profunda aguda por un esfuerzo brusco que recién aparece. ¿Qué pasa con el tos arterial, que es la tercera variante con la que nos vamos a encontrar? Es una variante absolutamente infrecuente. Se ve muy poco realmente el tos arterial. La lesión principal la vamos a encontrar, la oclusión principal la vamos a encontrar en el triángulo de los escalenos. Y puede haber dos tipos de lesiones arteriales, de tos arterial. Uno con una isquemia que es intermitente, sintomáticamente dinámica, cuando elevan el brazo y cuando trabajan con el brazo hacia arriba. Aparecen los síntomas de dolor de isquemia, aparece la mano blanca, aparece el déficit del pulso, aparece todo hacia arriba. Y también aparecen con una isquemia permanente por un daño arterial, por una estenosis, por una oclusión o por un desarrollo final de un aneurisma, por un microtraumatismo repetido, una microcompresión repetida. Generalmente en estos aparece una anomalía ósea, que en los otros no aparece. La anomalía ósea, costillas cervicales, que después vamos a ver. Pero generalmente todos los tos arteriales están acompañados de alguna anomalía ósea. Bien. Hablamos de la anatomía, hablamos de las variantes, de los sinónimos, de qué se podría producir, pero ¿cuál es la causa real del tos, de este síndrome de opérculo torácico? ¿Por qué se comprimen estas estructuras? Después de muchos años, se llegó a una especie de consenso en donde se cree que hay una predisposición anatómica. No estoy hablando de anomalías óseas, sino una predisposición anatómica de la estructura del opérculo, junto a algún trauma, que puede ser repetitivo, microtraumas o un traumatismo agudo brusco. Puede haber anomalías de partes blandas, que pueden ser la causa del síndrome de opérculo torácico. Hay algunos estudios que hablan de que hasta un 70% de estos opérculos torácicos están causados por anomalías de partes blandas, escolenos mínimos, el ligamento costoclavicular hipertrófico, como lo habíamos mencionado hoy. Anomalías óseas existen, sí que existen y que se ven. Ustedes deben haber visto seguramente varias imágenes y han estudiado en su especialidad que la aparición de costillas cervicales, una apófisis transversa de la séptima muy hipertrófica, pero también existen los callos claviculares exuberantes que provocan una compresión posterior e inferior, una pseudoartrosis de clavícula, que en una época prequirúrgica era muy frecuente la pseudoartrosis al tratarlos incruentamente, y que generaban habitualmente un pseudoneurisma de la arteria subclavia o una compresión de la vena subclavia generando el opérculo vascular, tanto venoso como arterial. Pero lo que yo más frecuentemente veo, sobre todo el neurogénico, en mi práctica diaria, son las anomalías posturales. Son las anomalías posturales con escápulas muy bajas, con antepulsión, con una cifosis dorsal. Eso hace que ese espacio de la clavícula y la primera costilla se comprima y se abra y se comprima y se abra, provocando un síndrome de opérculo torácico de características dinámicas. A veces aparecen, a veces no aparecen, a veces aparecen, a veces no aparecen. Por eso es que andan muy bien con una muy buena reeducación postural global. Las anomalías óseas, la mayoría de ustedes que hacen imágenes las conocen, son las costillas cervicales. Las costillas cervicales pueden ser completas, las costillas cervicales pueden ser incompletas. Cuando son incompletas siempre se continúan con un ligamento que no se ve en las imágenes y que termina insertándose en la cara superior de la primera costilla. Todas estas costillas lo que hacen es ocupar un espacio en el triángulo de los escalenos. Ocupan un espacio y hace que se eleven todas las estructuras y que quede un triángulo mucho más chiquito y que hagan un ángulo muy agudo donde cabalgan sobre la primera costilla. Entonces podemos tener ahí las lesiones vasculares arteriales, fundamentalmente. O costillas cervicales con algunas inserciones anómalas, con inserciones en la segunda costilla, costillas cervicales cortas. Esto es lo habitual. Una costilla incompleta, es bastante más frecuente ver una costilla cervical incompleta en nuestra práctica con una unión ligamentaria a la primera o a la segunda costilla que una costilla cervical completa.
Esto es lo que provoca, fíjense, lo que provoca es justamente un achicamiento del espacio del triángulo de los escalenos, una elevación de las estructuras, sobre todo de la arteria subclavia, que tienen que subir, cabalgar y recién bajar, y ahí puede provocar la compresión. Está la clásica imagen radiográfica de una costilla cervical, una imagen de una angio-TC, fíjense las dos diferencias del lado derecho, cómo se ve la costilla cervical, pero que no tiene lesión vascular, en cambio la de la izquierda, las mismas imágenes, y sin embargo sí tiene una compresión vascular. Esto es lo que decimos. ¿Hay una anomalía ósea? Sí, hay una anomalía ósea. ¿Es la predisposición que tiene que haber? Sí, tiene que haber, pero además tiene que haber algo más, un trauma agudo por esfuerzo brusco, o un trauma por microrepetición. Si no, no debería aparecer, porque además estamos hablando de pacientes que tienen 20 años y esas costillas cervicales las tuvieron toda la vida. ¿Por qué aparecen a los 20 años? ¿Por qué aparecen a los 30? ¿Por qué aparecen a las cuentas? Hay algún factor que tiene que haber dando vuelta. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de todo esto? Yo lo primero que hago, como es difícil llegar al diagnóstico, sobre todo el neurogénico, el vascular es bastante más simple, bastante más fácil, porque es más violento y se ve. Pero para llegar al neurogénico, yo prefiero empezar haciendo diagnósticos diferenciales y descartando otras patologías, y llegar al diagnóstico de síndrome operculotorácico neurogénico por descarte. Y lo primero que tengo que descartar, por frecuencia y por peligrosidad, son los tumores de plexo braquiales, primarios o más frecuentemente secundarios a un carcinoma de mama. Es lo que más vemos, sobre todo tumores secundarios al adenocarcinoma de mama. Una mujer operada con una mastectomía y con un vaciamiento axilar, que tuvo 5, 6 o 10 años libre de enfermedad, que tuvo radioterapia y que aparece con síntomas neurológicos de miembro superior y raros y que no, lo primero que tenemos que pensar es que hay un secundarismo ahí. Y lo vemos frecuentemente. Por supuesto que tenemos que descartar todo lo que es patología discal cervical. Una hernia de disco muchas veces nos puede hacer pensar en un opérculo torácico. La gran diferencia entre los dos es que en la hernia de disco cervical tenemos una distribución radicular. Nosotros podemos hacer un análisis, un examen clínico neurológico y determinar cuál es la raíz que está afectada. Y después lo veremos con imágenes. Pero no tenemos que descartar una patología discal cervical. Y no menos importante son las neuropatías compresivas distales. Muchas veces un síndrome de túnel carpiano, aunque no parezca, da dolores muy parecidos a los de un síndrome operculotorácico neurogénico. Hay que revisar bien la mano. No se olviden que los nervios tienen dos vías, tiene una vía aferente y tiene una vía deferente. Entonces, cuando hay una neuropatía compresiva en algún sector del miembro superior, los dolores y las parestesias y los dolores neurológicos pueden ir hacia distal, que es lo más frecuentemente, pero también pueden ir por las fibras aferentes hacia proximal. Entonces, no pocas veces nosotros vemos dolores de síndrome de túnel carpianos que duelen el hombro y la región supraclavicular, así que hay que estudiarlo bien. Una vez que hacemos estos diagnósticos podemos ir por el síndrome operculotorácico. En el examen físico hay que evaluar la columna cervical, por supuesto, hay que evaluar la cintura escapular, porque puede ser una de las causas, como dijimos hoy, de unas escápulas bajas, unas escápulas con una muy mala posición, que debemos tener que corregir. Hay que hacer un examen neurológico global del miembro superior, raíz por raíz, músculo por músculo y nervio periférico por nervio periférico, descartar síndrome de túnel carpiano, síndrome de túnel cubitales, hernias de disco, y existen maniobras provocadoras. Las maniobras provocadoras en general están destinadas a los opérculos torácicos de origen vascular y más que nada de origen arterial, más que al neurogénico. Son importantes y ayudan un poquito, la verdad que no son muy importantes, porque son bastante inespecíficas. Esta es la clásica maniobra de Wright, brazo en elevación anterior, se palpa el pulso, se lo hace mirar hacia el otro lado para tensar los músculos escalenos. En ese momento, si desaparece el pulso o si disminuye o si hay alguna alteración en el ritmo del pulso radial, es una maniobra de Wright positiva. Una cosa media parecida describió Hudson, con el brazo en abducción y en la porción posterior, no en elevación, y la diferencia que hacen es que la cabeza tiene que mirar
hacia el lado que nosotros estamos tomando. Y en ese momento, si desaparece, eso es porque hace la compresión, la tracción del escaleno, se pone más grueso y comprime la arteria. Teóricamente sería una de las causas por las cuales aparece la isquemia. Trata de hacer el brazo abajo para evitar la posición hacia arriba, que después vamos a ver que frecuentemente provoca una isquemia intermitente. Y esta maniobra, que es la llamada maniobra de Ross, con los hombros en abducción de 90 grados, los codos en 90 grados, manos apuntando al techo y hacerles abrir y cerrar el puño. Es una maniobra que además de la postura genera mayor trabajo sanguíneo por la acción muscular, entonces si hay un déficit isquémico por alguna estenosis arterial, lo que provoca es dolor, y más que la disminución del pulso. Está buscando reproducir los mismos síntomas por los cuales el paciente consultó. ¿Qué pasa con esta posición y con esta posición? Para mí son bastante inespecíficas, porque si nosotros vemos un esquema muy sencillito, fíjense el brazo izquierdo, cómo tenemos los vasos que descansan tranquilamente en una buena posición, que van a ser hacia la mano. En cambio, con el brazo en abducción de 90 grados o más hacia arriba, anatómicamente y fisiológicamente se produce esta angulación. Entonces, ¿quién no durmió de los que están en el auditorio con los brazos hacia abajo de la cabeza o abajo de la almohada y se han levantado porque tenían parestesias en las manos? ¿Y tenemos un síndrome opérculo torácico? No, no tenemos un síndrome opérculo torácico. Simplemente lo que estamos haciendo, estamos angulando los vasos y los nervios y estamos haciendo una compresión neurogénica y una compresión vascular en el espacio retropectoral menor. Entonces estas maniobras tienen que ir acompañadas de un montón de otras cosas, como para que sean positivas, no son para nada específicas. Es más, hay algunos estudios que hablan que todas estas maniobras, sobre todo la de Wright y la de Addison, hasta el 71% de la gente normal tiene maniobras de Wright y Addison positivos. Así que inespecíficas absolutas. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Por diagnósticos diferenciales primero, con estudios complementarios obviamente. ¿Pedimos electromiografía? Sí. ¿Qué nos va a dar la electromiografía? En un síndrome neurogénico del triángulo de los escalenos no nos va a dar absolutamente nada, porque no hay déficit neurológico. Entonces la electromiografía no va a mostrarnos nada. Lo que sí nos sirve es para descartar neuropatías compresivas periféricas. Síndrome de túnel carpiano, como dijimos hoy, síndrome de túnel cubital en el canal epiteliocraniano, o neuropatías compresivas del supraescapular, que es en la escotadura coracoidea. Esas son cosas que son interesantes para descartar eléctricamente. Radiografías cervicales, como ya dijimos, para evaluar las anomalías óseas, por supuesto, costillas cervicales. Resonancia magnética, para mí es importante porque descartamos patologías tumorales, como dije, del plexo braquial, y también descartamos hernias discales. Y si nos vamos específicamente al síndrome opérculo torácico vascular, obviamente el ecodoppler arterial venoso, que después nos va a hablar César Torres en esto, yo no me voy a meter en camisa de 11 varas que no conozco, pero sí es muy importante y lo pido permanentemente cuando tengo dudas sobre síndromes de opérculo torácicos vasculares. Y la angio-TC, hablándolo con César, cuando él cree que es necesario que la pidamos, la pedimos. Siempre en comunicación con él. Hicimos el diagnóstico, sabemos más o menos por dónde viene la lesión, dónde está atrapado, dónde está ocluido, es vascular, es neurogénico, dentro de los vasculares, es venoso, no es venoso. Ya sabemos, ya lo tenemos al paciente claramente para empezar a tratarlo. Acá sí tenemos que diferenciar, porque los tratamientos son completamente diferentes. Si es un síndrome de opérculo torácico exclusivamente neurogénico, siempre vamos a comenzar con un tratamiento conservador. Siempre. Nunca vamos a ir a una cirugía de entrada. ¿Qué hacemos? Reeducamos. Con una reeducación postural global, hay que explicarle al paciente que va a ser largo, que tiene que cambiar su actitud de trabajo, tiene que cambiar su postura permanentemente. Hay gente que está muy dedicada a esto y que sabe realmente y con muy buenos resultados. Se le puede agregar algo de fisioterapia, no es indispensable, pero si está muy dolorido,
muchas veces si hay algún proceso inflamatorio neurogénico, perineurogénico, puede ayudar. Y la pregabalina como medicación, como antineurítico y como analgésico, a mí me ha dado muy buenos resultados. No solamente en los síndromes de opérculo torácicos neurogénicos, sino en los hombros congelados y en un montón de patologías largas que los pacientes quieren tener, dejar de dolor, quieren tener de dejar dolor rápidamente, y con una reeducación postural global no va a ser rápido, un hombro congelado no va a ser rápido, entonces la pregabalina nos ayuda. Cuando no andan, tenemos que ir a operarlos. Y todas las técnicas quirúrgicas descriptas que hay que se utilizan, lo que buscan es básicamente descomprimir. Si son neuropatías compresivas, hay que descomprimir. Y para descomprimir, en general, hay 3 técnicas: la escalenotomía, la resección de la primera costilla. Fíjense, o sacamos la cara anterior del triángulo, o sacamos la cara inferior del triángulo, o sacamos las dos, la cara anterior y la cara inferior. O si hay una costilla cervical, obviamente hay que extirparla, además de la escalenotomía y además de la resección de la primera costilla. Si ustedes me preguntan qué es lo que yo hago de todo esto, obviamente extirpo la costilla cervical y hago la escalenotomía. La resección de la primera costilla no la hago nunca. A mí me parece que racionalmente es un procedimiento, si bien está bastante de moda, racionalmente para mí es un procedimiento que no debería existir. Una estructura normal que está ahí y que de golpe empieza a provocar síntomas, es raro de pensar y de tener que sacarlo, además de todas las morbilidades que aparecen después de resecar una primera costilla. Una costilla supernumeraria puede ser. Una escalenotomía, que es un procedimiento muy simple, puede ser. Creo que hay que agregar resección, escalenotomía, más tratamiento de reeducación postural global. Con eso, en general, es más que suficiente. A diferencia de los vasculares, el TOS venoso, lo primero que hay que hacer, acuérdense que debutan con una trombosis venosa profunda. Entonces, hay que anticoagularlo. No puede generar émbolo, no puede generar más trombo, no puede generar émbolos que disparen y que nos traigan mayores problemas. Y si, de acuerdo al cuadro clínico, o se hace una trombolisis, se descomprime obligatoriamente. ¿Y qué vamos a descomprimir? Vamos a descomprimir el espacio costoclavicular. Hay que liberar abajo el ligamento costoclavicular, hay que liberar el escaleno, y ya con eso tenemos bastante liberado el espacio costoclavicular. Bueno, eventualmente están descritas las venoplastías cuando son casos crónicos y esa vena está dañada y no se puede recuperar. O tienen un trombo directo y no se puede hacer la trombolisis endoluminal. En cambio, los opérculos torácicos arteriales puede pasar 2 cosas. Puede que sea asintomático y que lo haga eventualmente cada tanto tenga un síntoma y tengamos en los estudios unas arterias sanas y pueda hacer su vida completamente normal. Yo a esos pacientes no les hago absolutamente nada y los controlaremos cada 6 meses con un ecodoppler para ver si no hay una estenosis, si no hay alguna lesión endoluminal compleja que nos haga cambiar la conducta terapéutica. En los que son sintomáticos, hay que hacer una descompresión, hay que sacar la costilla cervical, hay que hacer, si un aneurisma, hay que hacer la resección del aneurisma, embolectomías en el caso que se pueda hacer. Es decir, hay que trabajar en conjunto con los cirujanos vasculares para poder hacer esto. En general, los cirujanos vasculares trabajan muy bien todo lo que es endoluminal y no se animan a meterse, por lo menos en nuestra ciudad, no se animan a meterse en el espacio supraclavicular y en el espacio infra y retroclavicular. Y nosotros hacemos todo eso abierto, pero no tenemos experiencia en las endoluminales, así que está buenísimo que se trabaje en conjunto. En definitiva, un poco de resumen de lo que estuvimos hablando en estos momentos. Tenemos que conocer 3 espacios anatómicos. Recuerden el triángulo de los escalenos, recuerden el espacio costoclavicular, recuerden el espacio retropectoral menor. Tenemos que reconocer 3 variantes. Recuerden otra vez que hay un TOS
neurogénico, un opérculo torácico venoso y otro opérculo torácico arterial, que siempre hay que establecer diagnósticos diferenciales, que son mucho más frecuentes que los síndromes de opérculo torácicos, tumores de plexo braquial, primarios o secundarios, hernias discales de cualquier tipo, y las neuropatías compresivas más distales como el síndrome de túnel carpiano o el síndrome de túnel cubital en el canal electroeneriano. Hay que buscar anomalías óseas, siempre hay que buscarlas, costilla cervical y todas sus variantes. Y que generalmente en los opérculos torácicos neurogénicos hay que indicar un tratamiento conservador, y en los opérculos torácicos vasculares, tanto venosos como arteriales, el tratamiento es siempre quirúrgico. Bueno, hasta acá llegué. Muchas gracias. No, excelente, muchísimas gracias. Muy clara realmente la exposición. Y un poco dejamos abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Acá están las felicitaciones, excelente presentación, excelente exposición, felicidades, muy clara. Muchas gracias. Excelente, César, excelente y clara. te recuerdo por ahí para los que no estuvieron presentes, que yo esta presentación te la voy a dejar, y el que se la quiera llevar para tener, para guardarla, para leerla, para estudiar, bueno, igual va a estar está en YouTube colgada, pero Está en si YouTube colgada, ¿no? si la quieren tener en PDF o en PPT, yo no tengo ningún problema y pueden tener todo. Ah, no, La bárbaro, pidan, sí, sí, sí. lo mismo que la bibliografía. Acá me ponen excelente presentación para algo tan complejo, es cierto. Porque cuando nosotros veamos lo del Doppler, sí, tenés que tener experiencia en las patologías, pero tiene un límite. Si vos cualquier libro de texto que agarré de Doppler, hay muy poco. Y el resto, pero no solo pasa en el miembro en esto, pasa en las luxaciones, pasa en todo. Si uno no tiene este complemento clínico, a entender el tratamiento, no entendemos qué estamos viendo y qué estamos informando. Entonces, la clase fue muy clara. Acá me hace el doctor, ¿Alguna uno de los pregunta? fellows, sí, el doctor Espinosa, Sergio, en arterial, después del tratamiento vascular, ¿queda anticoagulado? El doctor Emanuel Espinosa, que es fellow. Emanuel Espinosa es fellow nuestro, de la Por clínica. eso, sí, 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 sí. Emanuel. Emanuel. Después del tratamiento del arterial, sí, también Sí. queda anticoagulado, sí, sí. Sí, también. Igual es como todo, ¿no? No lo manejamos nosotros, eso lo va a manejar una hematóloga o un hematólogo. Y si tienen que hacer, en realidad queda anticoagulado, perdón, Emanuel, queda anticoagulado solamente si tienen que hacer algún procedimiento endoluminal. Si el único procedimiento que se hace solamente es resecar la costilla cervical, no es necesario que quede anticoagulado. Porque no hay lesión de la íntima y no hay lesión arterial, es una compresión externa. ¿Sí? El doctor Juan Zanelli pregunta si en el tos venoso, en caso de trombolisis y descompresión, se realiza todo en el mismo tiempo por el riesgo de sangrado. No, no se realiza todo en el mismo tiempo. Se hace primero la trombolisis y posteriormente, secundariamente, se hace una descompresión quirúrgica. Sí, es una buena pregunta esa. Yo no lo dije. La doctora Balunta, jefe de trabajo práctico, también lo felicita al doctor por la presentación. Excelente la clase. Por cierto, es un tema difícil, ¿eh? Y le reitero, el libro nuestro libro, no el libro de los especialistas en cirugía de la mano y miembro superior, tiene sus límites, y los límites están acá. En todo lo que dijo el doctor Daroda, y de cada tema que veamos de miembro superior, podríamos decir lo mismo. Hoy nos tocó hablar de esto, pero hacemos frecuentemente esta interacción que para nosotros es fundamental, ¿no? A mí me hace aprender mucho, por eso siempre le agradezco, ¿no? Para mí es bárbaro. Incluso decirlo cuando nos equivocamos, porque si no es bárbaro, es muy lindo, son muy lindos los informes, hay que ver cuál fue el resultado para el que le mandamos el informe, ¿no? Pero bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, yo le Por las agradezco a dudas. todos los participantes, hay 226, ¿no? Sí, Y hay sí, hay de gente en todo. YouTube, por eso. Hay preguntas que las estoy trayendo A de ver, YouTube. sí. Pero ahí hay una nueva acá. Acá dice, siempre que hace trombosis venosa, ¿no? Bueno, no es vascular, el doctor no le da a hacer, pero siempre hace trombosis venosa. ¿Qué antigüedad de trombosis es posible la trombolisis? Mirá, y la realidad es una cosa que eso yo lo charlo con la gente de cirugía vascular. Entonces, ellos son los que saben hasta qué momento, es una cosa que yo no te puedo contestar.
Me encantaría saber también eso, pero yo no te puedo contestar eso, porque ellos en algún momento definen si ese trombo lo pueden hacer la trombolisis endoluminal o abierta, o tienen que reparar la vena y hacer una venoplastía. A veces tienen que hacer la venoplastía, si ese trombo está muy ocluido y es una vena que es irreparable o que no lo pueden hacer endoluminal. Son tiempos que maneja la gente de cirugía vascular, que se lo podemos preguntar perfectamente y pasar. El doctor Yáñez, que Sé debe ser que en este curso no está también Marcelo Cerezo. O ya estuvo en las primeras clases, claro. Qué lástima. Sí, bueno, sí. Porque bueno, es una buena pregunta para ellos. Una buena pregunta. El doctor Carlos Yáñez, que creo que lo hizo en YouTube, la pregunta: ¿se puede dar en el tos venoso edema intermitente, es decir, edema que se da con reposo sin llegar a TBP? Sí, pueden aparecer perfectamente, pero no es la presentación clásica. Pero Bien. aparecen, están descriptos. El doctor Hinojosa felicita por la experiencia, saludan desde Jujuy. No sé, Gustavo, si tenés algo más en YouTube, porque yo YouTube no lo tengo hoy. No, por ahora no. Muchos saludos, agradecimientos. Sí. No puedo leerlos todos porque pasan de largo. Me pasan la ventanita los saludos para el doctor Daroda, ¿no? Pero realmente no fue muy clara la clase, ¿no? En serio, es un tema, no es tan fácil. No es tan fácil, no es fácil de volcar la experiencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, igual al doctor lo liberamos si se quiere ir, porque ya me aguanta. Yo quiero mirar. No, está ¿Es bien. muy técnico lo que vas a hablar? No. No, porque voy a presentar, la mayor parte son casos, ¿no? Porque, vamos a ver que por esos casos, ¿qué es lo que nos piden habitualmente de ustedes? Porque de eso se trata, ¿no? Dale, me quiero ir, por ahí te pregunto cosas. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Y si no me reta el doctor. Ahí está. Bueno, el doctor Daroda nos resumió una de las patologías, pero van a ver que tenemos algunas cosas más para ver en el miembro superior. Yo lo que hice en esta clase, en la primera parte vamos a ver el registro normal sobre un esquema. Mañana lo vemos sobre el paciente, que como dijimos con Gustavo, lo voy a grabar a la mañana con el doctor Lauría y un modelo que tengo, porque mi modelo habitual no está mañana, entonces no lo voy a hacer en vivo, pero es como en vivo, como lo hicimos alguna vez, porque yo voy a estar presente mientras miramos el estudio. Y ahí vamos a poder terminar de entender cómo hacemos el estudio. Yo elegí hacerlo, si bien está separado del arterial y venoso, yo elegí ir mostrando cómo hacemos en paralelo, miramos la arteria y la vena, de qué manera lo hacemos. Hoy lo hacemos sobre el esquema, sobre las ondas que obtenemos y sobre la imagen que obtenemos, y mañana lo hacemos sobre el paciente, que va a resultar mucho más útil que hoy. Bueno, esto está de más, sin duda ya el doctor explicó toda la anatomía, cuándo aparecía la axilar, recordar que la arteria humeral, que en general digo, y ahora van a ver por qué digo en general, porque a mí justo me tocó la variante, pero en general cuando llega al tercio superior del antebrazo se divide en las dos ramas más importantes, que son la radial y cubital. Y no voy a ahondar en la anatomía, sí recordar también la anatomía venosa, que está la confluencia de las venas cubitales y radiales, que en general duplican a la arteria, lo mismo que la vena humeral o braquial, que suele duplicar a la arteria. Después está la axilar y la subclavia. Nosotros habitualmente encontramos una sola arteria. A mí me pasó ayer justamente con mi hijo, que tenía una duplicación de la arteria humeral en el tercio superior del brazo y daba la cubital y la radial desde arriba, ya, es decir, se bifurcaba casi en el tercio superior del brazo. Hoy nos vamos a referir fundamentalmente al sistema venoso profundo y nos vamos a referir al sistema arterial. Sí recordamos también que el sistema superficial está fundamentalmente formado por la vena cefálica, que corre más por el sector radial hasta dar un callado, emulando a la safena interna hacia la vena axilar, y que la vena basílica es medial y que suele terminar o suele confluir a nivel de la vena braquial o de la vena axilar. Vamos a mostrar cuál es el resultado que nosotros obtenemos cuando hacemos la exploración con Doppler, y vamos a empezar por la valoración de la arteria subclavia y de la vena subclavia. Nosotros podemos acceder a los vasos por arriba de la clavícula o por delante, de acuerdo a lo que queramos ver.
En el primer esquema voy a acceder a mi paciente por arriba de la clavícula haciendo un corte donde el transductor se pone paralelo a la clavícula. ¿Cómo me ubico? Bueno, me ubico de esta manera. Ustedes van a ver que acá está la carótida, y en un momento lo voy a parar. Ahí tenemos la carótida llegando al tronco innominado, y de acá sale el tronco tiroviscérvico escapular que después da la vertebral. En pacientes flacos, yo tuve a mi hijo de modelo que es flaco, podemos ver muy bien la emergencia de la carótida. Esto complementa lo que vimos cuando vimos la clase de carótida, y después vemos a la arteria axilar. Ahí la tenemos, la vemos bien. Por el ángulo que estoy tomando no tengo el flujo. Ahí lo corregimos un poquitito. Tenemos, cuando accedemos desde arriba, es decir, por arriba de la clavícula, paralelo a la clavícula tenemos primero la arteria y abajo la vena, que hoy se asomó hace un ratito, ahora la vamos a volver a ver. Ahí está la arteria, abajo está la vena. Cuando accedemos de frente, casi es más anatómico para nosotros, tenemos primero la vena y después la arteria. Cuando yo tomo el registro arterial, obtengo una onda de una arteria periférica. No hay ninguna variación. Acá vamos a escucharla. Ahí tenemos un flujo que lo llamamos, para que no se enoje nadie, triinflexional, con una onda positiva, un descenso al final de la sístole, y vuelve por arriba de la línea de base levemente. Exactamente igual que en el miembro inferior. No hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Este es el registro normal de la arteria subclavia. ¿Qué pasa si yo miro desde adelante en un corte también paralelo a la clavícula? Bueno, me aparece la vena subclavia. Una vena que no tiene un flujo venoso típico, sobre todo en las personas jóvenes. Tiene un flujo que se parece mucho a la suprahepática. ¿Por qué? Porque me está transmitiendo los movimientos del ciclo cardíaco, y por eso tiene ese sonido y esa onda tan particular. El que la vena me transmita los movimientos del ciclo auricular me está indicando que no hay nada en el mediastino que me está obstruyendo la arteria, aunque sea de manera indirecta. Vamos a escucharla. Ahí la tenemos. Muy similar a la suprahepática. Siempre se ve así en condiciones normales. Los pacientes añosos con tórax más rígido, que tienen EPOC, donde la presión es mayor, muchas veces aparece una onda venosa normal, sin que haya una obstrucción. Pero cuando uno tiene este tipo de onda, sobre todo en la subclavia, sabe que no hay obstrucción hacia el mediastino. Esta onda la podemos ver en el axilar, a veces sí, a veces no, pero lo más importante es que ustedes pueden acceder la vena y la arteria sin ningún tipo de dificultad. Esto sirve no solo para diagnóstico, sino como guía de procedimientos intervencionistas. El otro día decía a uno de los residentes, ¿no parece hoy muy lógico poner una vía central sin guiarse por ecografía? Porque evitamos un montón de complicaciones. Por eso cada vez hay más equipos de ecografía en las terapias intensivas o en las guardias, porque la guía es bastante sencilla. De hecho, cuando yo estaba en el CUCAI, como ellos no se guiaban, me llamaban para que cuando tenían dificultad para canalizar a un paciente, para que le marcara la confluencia venosa y para que le marcara la subclavia, cuántas veces el dedo estaba por debajo de la clavícula, porque eran pacientes que habían sido canalizados muchas veces, que necesitaban entrar en diálisis, y esa es la manera que tenían para guiarse. Bueno, este es un registro normal, vamos a seguir avanzando. Estamos combinando los dos. Ahora voy a ir a la región axilar. Mañana vamos a ver cómo lo tenemos. Primero vemos arriba la arteria y abajo la vena. Acá está llegando la vena basílica. Un paciente flaco, ¿no? Siempre agarramos los modelos más fáciles, ¿no? Acá vemos la permeabilidad sin ningún lugar a duda. Ahí tenemos el registro arterial, que acá abajo lo tomamos con el registro pulsado. Lo mismo, onda triinflexional, para no decir trifásica. Una onda perfectamente normal. Vamos a seguir bajando en la exploración. Y ahora vamos a ver cómo se ve la vena. Acá, ¿por qué lo veo así? Porque, bueno,
Este era mi hijo, era joven y tiene solamente un flujo fásico, sigue la fase del movimiento respiratorio. Les aclaro que se ve así porque lo hice con el brazo elevado. Quizás si el brazo lo relajaba más, sin duda podríamos transmitir también los movimientos auriculares. Este es un registro normal de la vena axilar, la arteria por arriba pulsando. Fíjense que hasta se transmiten los movimientos de la arteria, porque está tan cerca, es tan flaco, que uno puede tener este tipo de artefacto por el movimiento arterial. Pero este es un registro normal de la vena axilar. Sigo bajando, o yendo hacia distal, no bajando. Vamos a mirar qué pasa en el brazo. Vamos a hacer el típico movimiento de compresión, descompresión, donde vamos a reconocer la arteria, las dos venas que ahí están colapsadas, porque las estoy apretando. Ahí están las dos venitas. Ahí estoy apretando. Arteria, vena. El principio que uno sigue para valorar las venas es el mismo que en el miembro inferior, compresión, descompresión. Incluso lo hacemos en las venas cubitales, que se ve muy bien con la resolución que hoy tenemos. Al lado del nervio, que acompaña al paquete vascular, se ve muy bien. Ni lo había mirado en el momento porque estaba concentrado en las venas, pero se ve el nervio. Y si yo giro, obtengo un corte longitudinal donde vemos la arteria y las dos venas humerales. Esta es la imagen en tiempo real. Se ve muy, pero muy bien. Bueno, el registro, seguimos con el mismo registro, no vamos a cambiar de lo que ya vino en el curso en miembro inferior. Tenemos un registro trinflexional, normal. No tiene ninguna particularidad. Muy bien. Y una posibilidad que hay que considerar, yo ayer lo oculté un poco, pero cuando le hice la exploración a mi hijo, justamente me sobraba una arteria. No es que me sobraba una arteria, la arteria, en vez de bifurcarse, la humeral en el antebrazo, se bifurcaba en el brazo, y esta es la variante anatómica que a veces podemos ver, donde la arteria radial y cubital pueden salir casi desde el axilar, o a poco más del axilar. Después se lo vamos a consultar al doctor Daroda. Este es el caso donde vemos las venas por ahí, y ahí están las dos arterias. Perfectamente bien. A tener en cuenta para no confundirnos con la anatomía. Otra vez. Las dos arterias pulsando en el modo color en corte transversal. Vamos al registro venoso del humeral, un registro venoso fásico normal. Se ve perfectamente bien. ¿Se escucha el sonido, Gustavo? Que siempre pregunto eso, ¿no? Este es bajito, pero se escucha. Este salió más bajo, pero se escucha perfecto, sí, sí. No, está bien, perdón. Porque a veces me olvido de compartir. Algunos pueden suponer, paramos acá, no paramos acá, porque podemos ver la arteria cubital, podemos ver la arteria radial, y podemos ver las venas que acompañan. Y de hecho vamos a ver un corte longitudinal. Tomé una de las dos, la arteria radial, ahí se ve lo superficial que está, y tiene un flujo casi trifásico. En algunos pacientes puede haber un flujo bifásico y ser normal. Sí, puede haber un flujo bifásico y ser normal. Ah, me dicen que se escucha, gracias. Las otras preguntas eran de antes, perfecto. Volvemos a mostrar. Arteria radial, la cubital se ve exactamente igual. Y ahí tenemos el sonido. Esa es la valoración de la arteria. Y también hacemos la valoración venosa. Si uno presta atención a este esquema, tiene la arteria y las dos venas, que también se pueden colapsar con la resolución que hoy tenemos. Ahí la apretamos, casi no las veo las venas. Miren lo chiquititas que son. Este paciente no tiene la obstrucción arriba, eso no cabe ninguna duda. De la misma manera que hacemos con la radial, podemos hacer con las cubitales.
¿Terminamos en la muñeca? No, no terminamos en la muñeca. Es muy importante, y algunas veces hasta el especialista, después se lo vamos a preguntar al doctor Daroda, les puede pedir valorar, más que el arco, que suele ser un poco dificultosa, valorar si ese arco está funcionando adecuadamente, el arco palmar. Sobre todo cuando se va a programar una cirugía, podría ser una cirugía donde se va a utilizar la arteria radial para nutrir un injerto, y la manera de hacerlo es tomar registro en la arteria radial, o si no, en la arteria del dorso del pulgar, la arteria principal. Después de que, mientras le vamos tomando el registro, lo que hacemos es comprimir la arteria radial, y si el arco palmar es suficiente, van a ver que el flujo se invierte. Primero para y después hay una inversión del flujo. Esto es otra de las posibilidades de indicación que pueden tener en el Doppler arterial, y es un estudio sencillo de hacer. Acá lo hago 2 veces, lo hago con la arteria radial y con la dorsal del pulgar. Creo que primero, acá tenemos la dorsal del pulgar. ¿Por qué puse este? Porque me resultó mucho mejor. Yo creo que voy a volver un minuto para atrás, que si les muestro la arteria radial, acá lo hago, van a ver que desaparece el flujo, miren. Pero la inversión es muy pobre, ahí tenemos. El flujo, en un momento aprieto y baja el registro. Ahí está bajando. Baja. Desapareció, en un momento va a aparecer una onda inversa, creo, no tan buena en esta. Lo hago 2 veces o 3, lo frené porque no había explicado esto. Lo vuelvo a soltar. Y ahí miren, casi venoso se hace el flujo. Por la compresión. Nos cuesta más ver el flujo inverso, y por eso después lo voy a probar en la arteria del dorso del pulgar, porque algunos autores dicen que cuando la arteria del dorso recibe algo de flujo inverso, significa que ese arco palmar es continente. Es suficiente, perdón. Ahí lo volvimos a apretar. Soltamos y apretamos. No sé si en un momento provoco la inversión acá, si no la vamos a ver. Una mínima inversión que se produce en la arteria dorsal del pulgar. Mañana lo vamos a hacer en vivo para que lo vean. Acá está bien apretada. Cuesta más comprimirla, sobre todo si tiene músculo, conmigo que hace pesa. Por eso fui al pulgar. Acá la inversión creo que no aparece. O si aparece, aparece al final. No, solamente disminuye. Entonces, la misma maniobra la vamos a hacer a nivel del dorso. Es muy fácil ver esta arteria. Si uno mira la imagen en tiempo real, la tiene pegadita. Estamos cerca de la epífisis radial. Después subimos y vamos a buscar el pulgar. Y vamos a ver que cuando le hacemos el registro, voy a apretar. Ahí está. Ahí se invirtió. Ahí lo solté. Lo aprieto. Empieza a bajar. Miren ahora de nuevo. Aprieto. Cuando aprieto, desaparece y baja. Como hice todo a la vez solo, no podés bajar la escala para que sea más flujo, pero tiene flujo inverso. Si tiene flujo inverso, quiere decir que la cubital está siendo suficiente para nutrir a los dedos. Acá vamos a comentar primero las indicaciones del Doppler arterial y por qué elegimos el opérculo torácico para hablar hoy. En general, las oclusiones ateroscleróticas en el miembro superior son muy poco frecuentes. Me sobrarían los dedos de la mano desde el año 93 hasta ahora cuántas obstrucciones vi del miembro superior. Las otras indicaciones muy frecuentes son el síndrome del opérculo torácico, que lo veo, trabajo en un lugar donde hay derivación de muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y por eso quizás la frecuencia es mayor. La trombosis arterial, ya lo dijo el doctor, oclusión en relación a compresión extrínseca, oclusión secundaria a embolismo a trauma, las trombosis en relación a vasculitis, postcateterismo cardíaco, las complicaciones, valorar la presencia de aneurismas, si se dan aneurismas, y evaluación de la nutrición de la mano como acabamos de ver. Entonces, la manera de presentar la patología arterial que elegí fue mostrarle pacientes que me tocó ver, porque ahí están resumidos las cosas que más frecuentemente vemos. En primer lugar,
el registro, los parámetros que se utilizan en el miembro superior para hablar de oclusión son los mismos que nosotros utilizamos en el miembro inferior. Sabemos que hasta el 50% lo único que podemos encontrar es una alteración de la ventana espectral, un estrechamiento de la ventana espectral en el registro trifásico, y eventualmente podemos tener un aumento de la velocidad, pero que no duplica. Cuando la estenosis se hace hemodinámicamente significativa, se hace crítica, se hace severa, la velocidad aumenta, es decir, entre el 50 y el 99%, la velocidad aumenta a más del doble. Lo mismo exactamente que vimos en el miembro inferior. No van a tener oportunidad de hacer mucha experiencia en este caso. Lo mismo que dijimos, recordamos la hemodinámica. Primero, hoy no traje el vector flow, están los dibujitos rudimentarios. Lo primero que pasa en la estenosis hasta el 50 es que se desordenan los glóbulos rojos. Ese desorden se traduce como que esta onda que tendría que ser trazada a lápiz empieza a ensuciarse. Esto es la ventana espectral. En las ondas normales debe ser limpia, acá está sucia, porque hay diferentes glóbulos rojos yendo a distinta velocidad. Y después, lo que vimos antes, es decir, vamos a pasar por la estenosis, ya lo vimos la otra vez, vamos a ir pasando por la estenosis, una velocidad que se disminuye a medida que nos acercamos a la estenosis, y cuando entramos a la estenosis, ahí aumenta más del doble. Esto es visual, ni siquiera necesito medirla. Después al final lo mido. Lo mismo van a hacer en el miembro superior. No creo que tengan oportunidad de hacer experiencias, algo que tienen un centro de ligación importante. Otra vez, vuelvo para atrás, la velocidad es normal o disminuye. Cuando paso por el pico de la estenosis, la velocidad aumenta considerablemente. Ahí estamos. Acá la mido, pero es evidente, ¿no? Acá dice 79. Lo voy a pasar por la estenosis, corrigiendo los parámetros adecuados. Esto es una estenosis significativa, la recordamos. Ya lo vimos en el miembro inferior. Ahí sube. Y sigue subiendo, ¿no? Ahora corrijo los parámetros. Este es un estudio un poco viejo. No teníamos tanta resolución. Ahí voy a corregir el PRF o la escala de velocidad. A medida que subimos la escala de velocidad, medimos velocidades más altas, como estamos viendo acá. Tenemos velocidades, teníamos 79 más de 239, bueno, esto es una estenosis. Si yo no me confundí, esto es crítico o hemodinámicamente significativo, lo que viene después es un flujo bajo, y es lo que vemos abajo. Bueno, esto es el kit de las estenosis del miembro superior. No hay más que eso, y no van a tener la posibilidad, la velocidad estaba casi en 200, no van a tener posibilidad seguramente de hacer tanta experiencia. Ahora, lo que es muy importante recordar es esto que mostró el doctor Daroda. ¿Cuál es nuestro papel en el síndrome del opérculo torácico? Y con el ejemplo que le vamos a mostrar, tenemos un ecógrafo de competencia, pero no tenía otro, porque este lo hice hace muchos años ya, casi en el año 2013, y fue en la clínica de la mano. Era un paciente de 36 años, dolor y parestesias en el miembro superior izquierdo, que se acentuaba con la elevación, y lo que nos pidieron fue un ecodoppler. Cuando vean este ecodoppler, no se olviden nunca más cómo comprobar un opérculo torácico. Por eso está filmado con video. Ahí lo vemos, ahí tenemos un equipo, tenemos a la paciente, es el miembro izquierdo. Dicho sea de paso, van a ver que yo en el miembro derecho lo pongo naturalmente al paciente como hacemos cualquier Doppler, en el miembro izquierdo lo pongo con la cabeza donde habitualmente van los pies, lo ponemos al revés. Y ahora vamos a ver el resultado de este examen de una paciente, que lo curioso, y por eso es importante la clínica que refería el doctor Daroda, que hasta el paciente le avisa cuando le empieza a doler y se modifica la onda en ese momento. Eso es lo más curioso, ¿no? Es curioso para nosotros que no hacemos clínica frecuentemente, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ir girando la cabeza ahora. Ahí está. Indudable. Giró la cabeza y otros pacientes me dicen, ahí me empieza a doler, o ahí empieza el hormigueo, bueno, y baja la onda. La vemos de nuevo porque esto no se olvida más. Yo lo hago con el brazo elevado, acá fue fácil de provocar, a veces lo elevamos más, lo llevamos más atrás, el doctor me va a decir si hay alguna maniobra después más significativa, y sí le hago girar la cabeza hacia el lado contrario y aparece el registro alterado. Otra vez,
Flujo trifásico normal. La cabeza ahora. Gira la cabeza. Ahí giró la cabeza. No cabe ninguna duda. Esto es un típico opérculo torácico vascular. Probablemente pueda estar combinado o no, pero acá probamos que hay algo que está provocando obstrucción mecánica de la arteria subclavia, sin ningún lugar a duda. Por eso me pareció importante. Y es frecuente que cuando no encuentran la causa, les pidan este tipo de estudios. Este sí lo van a hacer. Y tienen que hacer esta maniobra, repetirla, darle importancia a lo que el paciente le refiere para tratar de encontrar este tipo de registros, que es el que hace el diagnóstico sin ningún lugar a duda. La última vez lo ponemos. Vamos a ir girando la cabeza ahora. Bueno, creo que no hay mucho más. Esta es una de las indicaciones que ustedes más frecuentes van a tener, sobre todo si trabajan con especialistas traumatólogos que hagan miembro superior. Pero está la otra posibilidad, que también la dijo el doctor Daroda. A ver acá, perfecto ejemplo, dice que se escucha bien. Este fue un paciente que yo vi en el Hospital San Martín ya hace muchos años, que tenía dolor en el miembro superior izquierdo y tenía realmente disminución de pulso. Bueno, cuando yo le hice el Doppler, ya no teníamos tanta sofisticación de video, pero sí tengo los registros. Ya cuando puse el registro en la arteria humeral, tenía este registro, menos de 40 de velocidad, y a medida que me alejaba, la arteria radial tenía una onda tardus y parvus, al igual que la arteria cubital. El registro color no me dice mucho. Cuando uno en un miembro, nos pasaba en el miembro inferior, si yo empiezo a tener desde la femoral un registro con bajas velocidades, y me voy alejando sin tener ninguna lesión visible, y el registro se hace tardus y parvus, o va disminuyendo aún más, tengo que pensar que la obstrucción me está precediendo. Tengo que ir a buscar bien a la arteria axilar. Y cuando el color es monocromático, pregunta el doctor Russo. ¿Por qué me dicen monocromático? No sé, no. El color es monocromático también. Sí, podría ser. No entendí la pregunta. ¿Qué hice? Cuando fui a la axila, veía esto. Veía esta imagen. Una gran formación. Voy a pararla ahí. Y no podía ver prácticamente la arteria axilar. Bueno, acá no podía hacer más. Yo estaba viendo algo. Después podíamos discutir si tenía una trombosis dentro de la arteria axilar, y aparte tenía formación, si era toda una formación que comprimía la arteria. El papel del Doppler acá terminó. Esto sin duda se resuelve por tomografía computada con contraste. Acá tenemos otro corte con el modo color. Apenas veo un desfiladero de la arteria y del vaso, casi nada, que es el flujo que me llega al humeral. Ahí está la arteria arriba, pegadita a la masa. Y bueno, y le pedimos una tomografía computada. Yo tuve la suerte también de trabajar en un lugar donde tenía tomografía, resonancia, hemodinamia y Doppler. Así que era bastante fácil. Y bueno, este es un corte de tomografía computada. Para los que no hacen, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecha, esto es izquierda. Eso quiere decir que al paciente lo vemos desde abajo. Eso es por convención, ya nos acostumbramos anatómicamente así, y así lo hacemos. Está la fase casi arterial de contraste, donde vemos la arteria carótida y las venas yugulares. Vemos la hipolaringe, y vamos a ir bajando a la zona de interés, era miembro superior izquierdo, y esta es la causa de la obstrucción. Acá está la glándula tiroides, para que se ubiquen a qué altura estamos. Esta formación, con densidad de partes blandas, ubicado en el trayecto de la arteria axilar. En un momento aparece ese poquito de flujo que veíamos, ahí aparece apenas un poco de flujo. Ahí podíamos discutir si es una colateral que apareció o es la arteria que está totalmente colapsada, pero este es un caso donde ustedes infieren que hay una obstrucción cerca del mediastino o en el trayecto de la subclavia o la axilar, gracias a lo que vieron en los parámetros Doppler. Es el mismo precepto que tenemos en el miembro inferior, es decir, flujo bajo en la arteria principal, la femoral o la humeral, y el flujo va disminuyendo a medida que se aleja, sin placas o algo que justifique que ese flujo está disminuido. Hay que ir a buscar acá. Esta es la explicación. Y tenemos también el corte coronal. Acá se ve un poco, creo, mejor el pasaje de la arteria. Vamos a parar un poquito. Perdón. Vamos a parar en el lugar más
Y miren que acá, esta es la masa, y lo único que pasa vascular es esto y esto, nada. Es una fase casi arterial. Van a ver que están bien contrastados los vasos, los grandes vasos del cuello, la carótida izquierda, la yugulares. Bueno, esto es una de otra de las causas de que habló el doctor Sergio Daroda. Este paciente, 32 años de edad, con dolor y parestesias en la mano. Vino a la consulta, acá no tenemos todos los videos, pero es un caso muy interesante porque me pasó, no pasa tan frecuentemente. Este paciente, cuando vino por dolor y parestesias en la mano, vino a hacerse un Doppler arterial del miembro superior. Tenía una humeral permeable, y cuando llegó al territorio de la arteria cubital, tenía una arteria cubital con contenido dentro de la luz. Era una trombosis total de la arteria cubital. Cuando está suficiente el arco palmar, en general, hablándolo con el cirujano vascular, este paciente también se había atendido en la clínica, yo lo vi de casualidad en otro lado, el cirujano vascular me dice, no, si está continente el arco palmar no se hace nada, de hecho no tenía ningún trastorno trófico ni nada que se le parezca. El paciente vino el 31 de enero con esto. Pasa un mes, esto es 31 de enero, perdón, esto es la misma fecha donde les muestro que la humeral está permeable con flujo adecuado. Bárbaro, hasta ahí todo bien. El paciente no lo veo por varios días. Un día 12:22, me estaba yendo en esos días que hiciste 30 ecografías a la mañana, aparece el paciente pálido, como el fondo que tiene Gustavo, con un dolor, me dice, tengo un dolor en el miembro de las 3 de la mañana. ¿De qué hora le digo? De las 3 de la mañana. Lo hago pasar, le apoyo el transductor, no sé si tengo otro corte que se vea mejor, sí, en la arteria humeral, bueno, perdón, la cubital estaba igual, empiezo de abajo. Claro, pero cuando voy a la arteria humeral, esto era la arteria humeral. Un gran trombo en la humeral, toda la humeral trombosada. Le pregunto de nuevo, ya pálido, el estudio terminó acá, no tengo ningún registro ni nada, porque me puse pálido yo, no el paciente. ¿De qué hora estás así? Eran las 2:30 del mediodía, 3 de la mañana. Me levanté, el paciente quedó en la camilla, llamé al hospital español, me dicen, quiero hablar con el doctor, el doctor Lanari, Sebastián Lanari. No, está operando, decile que salga del quirófano, que quiero hablar con él. Bueno, como Sebastián me conoce, nunca lo llamo. Digo, mira, me pasa esto, ¿te acordás el paciente que nos encontramos en la calle y lo comentamos que no había vuelto? Bueno, volvió con la humeral trombosada y en vez de ir a la guardia del español se vino acá 8 horas después. Bueno, mándamelo ya. Lo mandé, llegó sin angio, sin nada, se hizo la trombectomía y el paciente volvió en el mes de mayo a controlarse con la arteria humeral con flujo conservado. Ese día salvó el brazo, casi me dijo, el brazo lo salvó de casualidad. Te comento Pero de algo, casualidad. César. Te Sí, interrumpo, te comento algo. sí. Ese paciente le hicieron una trombectomía a cielo abierto. Sí, así lo abierto, exactamente. A cielo abierto. Y tenía Sí, ahora un viene opérculo después. torácico Sí, arterial. Sí. ¿Eso lo vas a comentar? Exactamente. Ahora No. te muestro, tengo el otro estudio que le pidieron ustedes. Pues, ¿eh? No se quiso operar nunca. No Se quiso operar, pero la pateó y después desapareció. Abogado, el chico. Me acuerdo, no me olvido bien más. bien lúcido y sabía que tenía que operarse porque sabía que jugaba con, con su Perdón. brazo. Y a propósito de lo que vos dijiste de cómo se desencadena, primero lo atribuimos al gimnasio, porque también iba al gimnasio y le daba con todo al gimnasio. Bueno, eso es importante lo que dijiste de vos, ¿no? Muy importante. Exacto. Bueno, este paciente, como dijo el doctor Daroda, que salvó el brazo porque me escuchó el cirujano vascular, porque si no lo hubiera encontrado, no sé qué hubiera pasado, 5 horas más, o 4 horas más, o 3 horas más. Creo que a la 1 estaba operado, 12:30, estaba por suerte en La Plata, se llega rápido de ahí hasta el hospital donde estaba la vascular, y salvó el brazo. Bueno, acá está la radiografía digital pretomografía, donde se ve la causa de el opérculo torácico que el doctor Daroda comentó. Y para que ustedes lo tengan más claro, ahí la tenemos, a la costilla cervical. No sé si querés hacer algún comentario anatómico, Sergio. Después lo muestro bien. No, es una costilla cervical clásica, es más, es completa, porque tiene ahí una unión, no la alcanzo a ver bien, ahí porque justo se me tapa la imagen, pero tiene una articulación a la primera costilla, ¿no? Sí. A ver.
Sí, inclusive del otro Sí, lado se ve bien está atrás. simétrico. Ahora, ahí se ve, ¿ves? Ajá. Ahí se ve bien. Bueno, es muy bueno tener todos los estudios para complementar, ¿no? Porque a veces me ha pasado, pero algo que uno hasta que no lo ve, hasta le cuesta creerlo. Otra vez me pasó, a las 12 de la noche me llama una médica, le tengo una confianza, que es una clínica que hace un excelente examen físico, me dice, tengo una chica así, así, allá, dice que tiene, no le escucho el pulso humeral. Dale. Bueno, voy a la clínica, 11 de la noche, la miro a la chica y yo la veía y dice, pienso entre mí, mal pensado, esa chica no tiene nada. Le apoyo el traductor también, trombosada de la arteria humeral. Un caso similar a este paciente que también se solucionó en el momento. Así que hay que tenerlo presente, tenerlo muy presente, porque si no puede tener consecuencias trágicas, ¿no? Si uno lo deja pasar de largo. Si la obstrucción se va haciendo muy despacito, a veces el paciente está acostumbrado al dolor, como dijo el doctor Taroda, el paciente, como yo, salió corriendo del quirófano, y bueno, no sé después que habrá sido de él, no lo vi nunca más, ¿no? Muy bien. Lo volvemos a ver para que ustedes lo vean. Este es el estudio que resuelve el tema anatómico, muy bien, de la causa inicial. Otro paciente más, otra cosa que les puede ocurrir cuando uno hace un Doppler de nivel superior. Este paciente también vino a la clínica un mediodía con una luxación de hombro derecho, se lo habían reducido el día anterior, en las 24 horas anteriores, y consultaba por dolor en el miembro que no coincidía mucho solo con la luxación. Así que vino para hacerse la resonancia, que es lo que vamos a mostrar primero. Vamos a ver un corte transversal ponderado en T2. En T2 el líquido se ve blanco, un corte coronal y un corte sagital. Hacemos el corte en T2 para ver lo que nos interesa, es el labrum. Vamos a mirarle el labrum. Siempre de abajo miramos al paciente, anterior, posterior, derecha e izquierda, epífisis, tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Ahí tenemos el tendón del bíceps pasando por la corredera bicipital, el subescapular, el infraespinoso, y tenemos el labrum. Lo que nosotros estábamos buscando era esto. Bueno, vuelvo para atrás. Cuando llegamos al labrum inferior, bárbaro. Tiene lo que esperábamos encontrar, un labrum totalmente desestructurado, que está roto, que ha comprometido el periósteo en su implante. Bárbaro. Una luxación de hombro. Todo bárbaro. Miro la resonancia. Ya cuando hago, tiene mucho, todo lo que se ve blanco es líquido, aclaramos, porque es una secuencia en T2. En T2 el líquido es blanco, en T1 es negro. Y ya me llama la atención esto que veo. Digo, tendrá un hematoma, digo yo. Bueno, corte coronal. Asociado tenía un edema de la tuberosidad, probablemente por fenómenos avulsivos dentro de su traumatismo. Hasta ahí estaba todo bien, hasta que veo esto. Una imagen totalmente intensa, que se repite. Esto es T2 también. Si uno mira el líquido, lo ve blanco, es un corte coronal. Esto es el supraespinoso que se va a implantar en la tuberosidad. Esta es la glena y esta es la epífisis, el deltoides. Y nos quedamos en esta imagen, porque el Doppler me lo pedí yo solo. Pero se lo pueden pedir. Miro el T1, este es un corte parasagital. Otra vez la misma imagen negra en T1, igual que en T2. En resonancia intenso o negro se ven muy pocas cosas. Una es la cortical del hueso, la melanina podrían decir en algunas secuencias. La otra es el flujo. ¿Por qué el flujo se ve así? Lo mismo que pasa en ecografía. En ecografía dijimos que el vaso se veía de color negro, no porque tiene líquido, sino porque cuando yo le golpeo a los glóbulos rojos me devuelven otra frecuencia y por eso es necesario el Doppler para poder evaluar el flujo. En resonancia pasa algo parecido. Yo excito o le pego a los glóbulos rojos, pero cuando lo voy a querer leer, si hay flujo ya se fueron, no me devuelven nada. Hay un vacío de señal. Para mí esto era una estructura vascular. Y aparte, ¿qué otra cosa confirma que es una estructura vascular? El movimiento. Estos son artefactos de movimiento en resonancia magnética y eso me está indicando que esto se mueve. Esto era una estructura vascular. ¿Qué hicimos? Ahí me está preguntando Ariana de Estéfano. Ahora lo mostramos. Después le hice el Doppler. Yo solo. Y este es el resultado. Vamos a ver los movimientos de esa masa pulsátil. Ahí tenemos la colección y el flujo helicoidal o vórtice. Algunos le llaman yin y yang. Dicen yin y yang es pseudoaneurisma. Les aclaro que en los aneurismas de aorta que tienen flujo helicoidal también se ve el yin y yang, así que no me parece signo distintivo. Lo cierto es que esto es un
pseudoaneurisma de la arteria axilar por reducción de una luxación de hombro. Después, no, la angiografía no la vi. Entonces, otra posibilidad, dijimos, entre las indicaciones que podemos tener es el diagnóstico de aneurismas, pseudoaneurisma, lo mismo cuando tenemos accesos vasculares, exactamente igual. En este caso, pseudoaneurisma, ustedes recuerdan mejor que yo, la doctora Di Stefano me había preguntado si fue un aneurisma. Recordar por ahí, a ver ahí, que me dicen, me dice, ¿se ve frecuente esto en el traumatismo? Se lo preguntamos al doctor Daroda. ¿Se ve frecuente los aneurismas? No, pero es una de las cosas que te enseñan cuando aprendes luxaciones de hombro agudas. Lo que no se puede saber nunca es si es por la reducción o si es por el traumatismo. Claro, lo que sí se ve bastante más frecuentemente que esto son las lesiones del nervio axilar. Bien. Que eso es bastante más frecuente. Y generalmente son no en pacientes jóvenes, sino en pacientes adultos y ancianos. Si este era joven. Probablemente por la rigidez de la estructura. Bien. Sí hay que saber que hay algunas maniobras introspectivas que no hay que hacer para evitar estas cosas, ¿no? Una reducción que intenta ser violenta cuando no entra fácilmente, hay que frenar, hay que subirlo al quirófano, hay que dormirlo y hay que reducirlo. Y no hacer múltiples maniobras en el consultorio para no meterlo dentro de un quirófano. Perfecto. Porque si no pasa esto. Perfecto. La imagen está buenísima. Muy buena imagen, sí. Es muy linda imagen. Era de Facu. Era de Facundo Salvador Jauregui. Facu. Sí. Bueno, vamos a... Es decir, pusimos las indicaciones del Doppler y qué les puede pasar y cómo lo ven, ¿no? Adicionalmente, ¿por qué el dolor? Porque cuando yo le tomaba el registro de la arteria humeral, las velocidades eran bastante bajas y medio con diástole alta, es decir, no estaba llegando un buen flujo al brazo. Y como el pseudoaneurisma se llevaba parte del flujo que llegaba al paciente. Las causas más frecuentes de los... acá me dicen, no, pero yo no puedo, me dice Manuel, me estaba contando un caso. Las causas más frecuentes, como ya lo dijo el doctor, lo resumió muy bien: trauma contuso penetrante, fracturas claviculares, luxación glenumeral, postpunción, por radioterapia, porque la pared se debilita, y los famosos aneurismas micóticos. No me tocó ver en el brazo, no sé si el doctor Daroda ha visto algunos, yo sí he visto hasta en el abdomen, cosa que le costó la vida al paciente, no son tan frecuentes, ¿no? La colonización por gérmenes de los Vasa-Vasorum. Y del venoso, ¿qué cosas tenemos que ver? Buscamos obstrucción venosa. Acá no buscamos insuficiencia, acá solo buscamos obstrucción. Es decir, obstrucción primaria o secundaria, sin factores de riesgo, idiopática, y con factores de riesgo, secundaria a procesos malignos, a insuficiencia cardíaca congestiva o a compresión extrínseca en el mediastino, y después, secundaria a catéteres venosos, irritantes, contrastes. El contraste iodado, sobre todo cuando no era de baja osmolaridad, podía provocar trombosis, fracturas de clavícula y primera costilla, postquirúrgicas, post-disección ganglionar, trombosis post-esfuerzo, fue lo que mencionó el doctor Daroda, también relacionado al opérculo torácico, que es lo que vimos al comienzo de la clase. Pero lo que vamos a hacer es buscar exactamente lo mismo que buscamos siempre. Por eso, durante el examen normal, nosotros mostramos la compresión-descompresión. La visualización directa del trombo sigue siendo el signo más confiable y fiable, junto con la compresión-descompresión. Y recordamos los signos, es decir, visualización directa del trombo, pérdida del colapso respiratorio, pérdida de transmisión de fases auriculares, pérdida de compresibilidad, ausencia de flujo. Es decir, los mismos signos que nosotros vimos que vamos a ver en la clase de Doppler venoso son los que se utilizan acá. Si ven el trombo, no hay mayor problema. Recuerden lo que pasó también mirar la pérdida de colapso respiratorio. Si la onda es muy monofásica, si no transmite los movimientos respiratorios del paciente, ir a buscar la trombosis antes del lugar donde estamos evaluando. Lo mismo que cuando se pierde la transmisión de las fases auriculares. Y obviamente la compresión-descompresión es un indicio muy fidedigno de trombosis venosa. ¿Con qué frecuencia te piden Doppler venoso en pacientes COVID? Y si los hace, ¿cuánto tiempo recomendás estar frente al paciente? No, porque no estoy más en el hospital. Me pasó con la gripe A, pero no
Y la verdad que yo en ese momento de la gripe A, es como que no le di ni importancia. Me ponía el barbijo, me ponía un gorro, pero tenía el pelo, como tengo el pelo largo, y guantes, y después me lavaba las manos y ni siquiera me vestía como los médicos de terapia. Nunca le di mucha significación, pero frente al paciente con COVID hay que estar lo menos posible, sin ningún lugar a duda, ¿no? Y la visualización directa del trombo. Esto es un corte transversal, la arteria, la vena ocupada. Que vamos a ejemplificar ahora con un caso que nos trajo el doctor Daroda el viernes pasado, si mal no recuerdo, que nos va a explicar él el caso, a lo mejor, mucho mejor que yo. Es decir, este es el paciente del doctor Daroda, si querés explicarlo, lo vimos el viernes, que va a servir para ejemplificar es un paciente joven de 20 años que a los 11 años hace una trombosis venosa profunda, brusca, aguda, un síndrome de Paget-Schroeder, como charlamos hoy, pero del otro lado, del lado izquierdo. 11 años. Se acuerda todavía él hoy del dolor y del edema brusco que le apareció, no recordaba por qué. 6 meses de anticoagulación y ningún otro tipo de tratamiento, vive en no me acuerdo de dónde es, de Bolívar o de por ahí alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Y hace 6 meses, trabajando en una carpintería de su padre del lado derecho, empieza con un dolor y él, después de un esfuerzo, y él dice, me está pasando lo mismo que hace 10 años con el otro lado. Papá, llévame a algún lado, porque estaba trabajando con el padre. Y de hecho llega, y cuando hace la trombosis venosa profunda, con todo el edema del miembro superior, ella se lo había diagnosticado. Así que hace un opérculo torácico venoso, repitió. Y ahí lo que se ve, lo que muestra César, es la circulación venosa colateral que el paciente tenía, evidentemente, o la desarrolló posteriormente. Nosotros no lo vimos ahora 6 meses después, más tarde, ya con la anticoagulación hecha y sin ningún otro tipo de tratamiento. Y a nosotros nos tocaba ahora estudiar a ver cómo estaba ese patrón venoso después del síndrome costoclavicular, del espacio de costoclavicular a distal. Y bueno, eso y nosotros, lo va a mostrar ahora César. Claro, lo que le evaluamos fue el árbol venoso del miembro superior derecho, que era el que en cuestión. Cuando uno ve esas imágenes de circulación venosa colateral, uno ya sabe que tiene una insuficiencia venosa profunda. Bien. Porque por eso hace esa red superficial. Clínicamente no tiene otro lado por donde escapar y trata de escaparse por algún lado. Y hace eso. Entonces nosotros ya sabemos previamente que va a tener unas venas profundas dilatadas. Hay que ver, bueno, si está la obstrucción o no. Un poco César va a mostrar ahora qué es lo que encontró, y sigue en estudio este paciente. Nos falta una parte. Sí, nos falta una parte que la va a hacer el doctor Angulo. Bueno, y acá tenemos la vena y la arteria axilar, creo, que es lo que mostramos primero. Esta es la arteria axilar, no tenemos mayor problema. Flujo normal. Y la vena axilar. Acá no hay dificultad en la transmisión de los movimientos. Ya el sonido me dice, y los movimientos de la onda, me dicen que este paciente transmite adecuadamente los movimientos del ciclo cardíaco. Ahora, cuando vamos a la unión entre la axilar y la humeral, aparece esto. Vamos a verlo. Tiene un trombo con un pasaje casi filiforme, excéntrico. Recuerden que el trombo va, cuando se hace excéntrico, es porque el trombo tiene cierto tiempo de evolución. Inclusive compromete la llegada de la basílica, seguramente. Pero bueno, este es el corte transversal y el otro que mostré es el corte longitudinal. Ahí tenemos arteria y vena. Ocupada casi totalmente la luz. Esto ya tiene varios, no sé cuánto tiempo de evolución, cuánto hacía que había empezado con esto. 6 meses. 6 meses, claro. Esto es un trombo ya crónico. Recuerden que el trombo hiperagudo a veces puede no verse, por eso sirve la compresión-descompresión. El trombo comienza a aumentar después de las primeras 24 horas, su ecogenicidad, y se ve y ocupa toda la luz en general, que puede estar libre, pero este es un trombo que se ve que está adherido, que está pegado a la pared, y por consiguiente es un trombo que tiene cierto tiempo de evolución que coincide con la clínica de la cual hablaba el doctor Daroda. Este es el corte de nuevo, la arteria y la vena con su ocupación. Creo que después hay un corte longitudinal con el Doppler. Se ve muy, muy bien el trombo, y esta es la manera de diagnosticar una trombosis, sin ningún lugar a duda.
Acá más que hemodinamia manejamos más la imagen en tiempo real, hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Vamos a adelantar. Son videos de todo el estudio. Bueno. Y acá mostramos la pérdida de la compresibilidad de una de las venas humerales, que es la que está afectada. Ahí está la vena, cuando llegamos al trombo, ahí se comprime cada vez menos, ¿eh? Entonces, bueno, vemos la circulación colateral, vasos colaterales, y ahí se ve muy bien el trombo. Es un trombo que está, esta parte probablemente es un poco más aguda, pero es un trombo que es excéntrico, que está pegado a la pared, está adherido, y probablemente con un pasaje pobre a nivel de la luz. Creo que acá está el pasaje que tiene, es mínimo, coincide exactamente con la clínica. Esta es una de las causas más frecuentes que nos piden. La otra posibilidad es que nos pidan valorar por visualización directa del trombo, o la cefálica, o la basílica. Pregunta, esto ya son preguntas para hematólogo. ¿En el trombo crónico es necesario anticoagular? ¿Preguntan? Y es pregunta para hematólogo. En el agudo y durante 6 meses seguro. Después el trombo que queda crónico, depende un poco del pasaje, es lo que habría que hacer, si justifica hacer una reparación venosa o no. Y lo que seguro que hay que hacer, hay que descomprimirlo. ¿Y por qué Porque sabemos que la causa, la causa es? ¿La causa cuál dijiste es que la era? compresión en el espacio Bien. costoclavicular. Perfecto. Ese espacio hay que liberarlo, hay que abrirlo. ¿Se puede probar durante el Doppler? Sí, lo hicimos ese mismo momento. Le tomamos a la arteria axilar, hicimos la maniobra de hoy, y ahora van a ver lo que pasa. Ahí está. Giró la cabeza, baja el registro, en un momento parece una vena. Después, mire, vuelve la cabeza a su lugar, vuelve mire, casi vena. Vuelve la cabeza a su posición inicial, sube el registro. Se ve muy, pero muy bien. Acá coincide con lo que dice el doctor Daroda. Hay una compresión que es la que provoca la trombosis. No tenemos el resto. Bueno, no sé si teníamos nosotros una tomografía, pero queríamos hacer una angio para corroborar esto. Y si después la tenemos en el transcurso del curso, la mostramos. Pero es muy gráfico esto. Por eso insistí. Ahí está. Pero recuerden este registro, cuando gire la cabeza. Casi venoso, casi sopla. Ahí está. Sopla. Cuando da vuelta la cabeza. Perfecto. Estos son los casos más frecuentes que ustedes van a tener cuando evalúen el miembro superior con Doppler. La otra cosa muy frecuente que me pasó, que hoy no lo traje, quizás hubiera estado bueno porque ya no lo hago hace algunos años. He visto infinidad, le pueden pedir el Doppler para controlar las fístulas arteriovenosas en pacientes trasplantados o en pacientes que reciben diálisis. Para lo cual tenemos que saber qué tipo de fístula tiene, saber su anatomía y saber, por lo tanto, cómo buscar la obstrucción. Obviamente la idea es la misma, es mirar la visualización directa del trombo, no hay otra, ¿no? Sin ningún lugar a duda. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. El doctor Baltasar me dice con qué frecuencia me piden, y después me dice si hay recomendación. Yo esto no lo tengo, pero le puedo preguntar a alguno de nuestros infectólogos conocidos el tiempo máximo de Doppler en un COVID. No, yo no estoy en unidad de terapia intensiva en este momento. Ese es el tema, por eso no. No sé si alguien quiere hacer... Creo que no lo dijiste, pero me imagino que estos estudios los haces siempre bilaterales, ¿no? Sí. Digo, porque si la misma imagen la repetís del otro lado, digo, porque la posición en donde vos haces el estudio, en la imagen, en ese video que mostrás, es en una posición bastante extrema, ¿no? Con una hiperelevación, rotación externa máxima, en donde es bastante frecuente que uno tenga alguna disminución de la vascularización en esas posiciones tan máximas. Entonces por ahí está bueno comparar, hacerlo bilateral. Si de los dos lados hace lo mismo, bueno, habría que ver si sintomáticamente, si tiene dolor y tiene cosas, ¿no? Extras. Pero... Perfecto. Sí. La pregunta es, ¿cuáles son las posiciones del paciente? ¿Se lo va cambiando a medida que avanzamos a distal? No, para el opérculo torácico vos te parás en un lugar, en el humeral, porque la obstrucción es arriba, y haces las maniobras que explicó el doctor Daroda. Elevación del brazo,
y como dijo muy bien, lo hacemos de los dos lados. Primero lo ponemos, mañana lo mostramos para que lo vean, lo ponemos primero en la posición habitual en la camilla y después lo giramos para hacer el otro miembro. Porque lo que él dice es muy atinado. Si en los dos lados pasa lo mismo, va a ser más difícil que sea realmente un opérculo torácico. Este paciente, porque tenía trombosis, tenía la clínica, la trombosis visible por ecografía, y encima tenía una disminución del flujo con las maniobras, y que ya el doctor Daroda sospechaba clínicamente que esto es por una compresión arriba, que fue lo que explicó al principio. Ahora, por eso insistimos en el opérculo torácico, por la frecuencia con que lo vemos. Y tenerlo presente, por más que no lo vean frecuentemente, porque les puede pasar como a mí, que yo al principio hace muchos años era medio descreído del tema, hasta que empezó a pasarme cosas como la que me pasó con este chico abogado, como la chica a las 2 de la noche que estaba con una obstrucción arterial. Y me pasó otra más agradable, pero obstrucción de la cubital, la esposa de un médico, pero era por placer. Aunque les parezca gracioso, estuvo de aeropuerto en aeropuerto, de demoras en los vuelos, y estuvo con la valija colgada así de los brazos, y terminó con la arteria cubital trombosada, por el traumatismo que le hizo la valija, ¿no? Pero les puede pasar. Son patologías poco frecuentes en realidad, sí. Pero cuando aparecen los vasculares, son emergencias. Y nos aparecen a nosotros y a ustedes, en realidad. Entonces, exactamente. Por eso hay que tenerlo presente. Con 2 que veas en 3 años, es poco frecuente. Sí, pero está, y depende de vos, son emergencias detrás. Tuve la suerte que ese día el cirujano vascular me escuchó, porque si el cirujano vascular no lo encontraba, yo creo que en 3 horas más se queda sin miembro superior el paciente. Porque vino muy tarde, porque todos queremos no ir al médico, ¿no? Bueno, todos no, algunos. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Si no, siempre volver a agradecerle al doctor Daroda por los pacientes, por los casos, y por esta interacción, que de esto se trata, de relacionarlo con la clínica, de decirnos cuando no están de acuerdo con el estudio, y esto es lo que enriquece su experiencia, no hay otra manera. El libro tiene un límite. Es lo que hacemos todos los días en la clínica. Exactamente. Y consultar. Muchas veces lo llamo para molestarlo. Che, no entiendo esto. Es así esto. No hay otra manera. Soy medio hincha, pero bueno. Genial. No sé si tenés algo. Te felicito. No, a vos. Excelente presentación. Muchas gracias. Muy y saludos a todos los que estuvieron presentes y a los que quieran ver después por YouTube. Que vale la pena, realmente. Claramente, sí, realmente fue buena, porque la gente se mantuvo conectada acá en YouTube. No hay consultas en YouTube, pero muchos saludos y agradecimientos también. Bueno. Sí, de varios lugares. Gracias, Flavio, gracias a todos. Yo bueno, y los dejo. Bueno, chao. Gracias, Sergio, nos vemos mañana. Gracias. Bárbaro, bueno, por eso lo quise mostrar de esta manera, no tan académica, porque no hay otra, porque si no, lo tenemos que tener presente. Ustedes vieron un opérculo torácico y no se lo olvidan más. Vieron un trombo y vieron lo que me pasó a mí, no me lo olvido más. Porque yo, le reitero, tuve la suerte de que el cirujano vascular era amigo, sabe que no lo voy a llamar por cualquier cosa, y encima había sido hasta alumno mío, porque es más chico, es hijo de un conocido vascular que es más grande que yo, que ya está jubilado, un excelente también cirujano vascular los dos, pero si no me hubiera escuchado, y el paciente me decía, me salvaste el brazo, y vos lo perdés por no ir al médico a las 3 de la mañana, si sabía que venía con este problema. Pero bueno, afortunadamente, ténganlo presente, no subestimen, el tipo que le duele, aparte mirarle la cara al paciente. Cuando vino estaba más pálido que el blanco de Gustavo atrás. Ese paciente tenía esa clínica. No me lo olvidé nunca más. Esa es la otra chica, porque con la chica entré pensando mal, digo, se equivocó con los pulsos. Yo venía pensando, medio dormido, y no, tenía razón la clínica. Así que bueno, no sé si hay algo más en YouTube, y si no, mañana, ahí nos saludan desde Salta, como siempre nos saludan de Salta, el doctor Yáñez. No, el doctor, no mire más. No leo bien, me pasan muy rápido. La consulta de Villavicencio, ¿la viste? Si puede ser bilateral, el opérculo. El opérculo a veces puede ser bilateral. Es menos, no es tan frecuente, ¿no? Creo que el doctor Daroda lo dijo, ¿no? Porque por la frecuencia de las costillas que nosotros los que hacemos radiología manejamos, ¿no? El de la costilla supernumeraria. La doctora Cordero desde Nicaragua saluda. Mañana lo que vamos a hacer, voy a agarrar de conejillo de India a mi pobre secretaria. Y vamos a hacerlo y después lo vamos viendo el examen para
mostrar qué es lo que vemos. Siempre agarramos pacientes flacos. Como no está Aude, que es más musculoso, zafé mañana. A Bueno, las 8 mañana. mañana, en la fístula de la información. Bueno, acá lo que dice está muy bien. El doctor Russo dice, en la fístula de información de cómo está realizada, hay mucha deformación venosa. Además, la evaluación de la trombosis y la medición de flujo para ver funcionar tiene algún valor. No, no. Ahora, si no entendemos la anatomía, tenemos un lío bárbaro. Yo a veces veía el estudio y a veces iba al cirujano que le hizo la fístula, el que me lo pedía, y le pedía que me dibujara la anatomía, porque a veces hay diferentes tipos de fístulas. La visualización directa del flujo, el trombo es lo mejor, ¿no? Como dice él, hay mucha deformación venosa. Era difícil, ¿eh? En un momento tenía mucha práctica, después ya la he perdido. El doctor Romero, excelente, saludos desde Lima, Perú, dice acá. Hasta mañana, saludos a todos de Neuquén, la doctora Janina, no veo todo el apellido porque tengo... bueno, se han conectado de todos lados, felizmente, y es muy enriquecedor, como digo siempre, es muy enriquecedor la discusión y el debate, ¿no? Después, en el mes de septiembre vamos a tener Doppler venoso, el doctor Soria desde Comodoro también manda saludos, el Doppler venoso también, pero el otro día cuando consultaba con los flebólogos de Buenos Aires, me decían, no, mientras siga este tipo, salvo que se abra todo, mientras siga este tipo vamos a tener que hacer lo mismo, filmar los pacientes, porque me dicen, bueno, podés citar a un paciente para un workshop y si después aparece enfermo, ¿qué van a decir? Y tiene razón, uno no lo piensa a veces medio, ¿no? La doctora Ávila saluda desde Chipoleti, un abrazo, que nos vemos más frecuente con la gente de Chipoleti, porque participa de nuestros ateneos. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes la clase y la disertación muy clara del doctor Garoda, realmente. El doctor, no sé, de Corafista, no sé, el doctor de Córdoba están saludando, Corafista Argentina. Y si aquellos que lo estén viendo offline, porque muchos lo ven mañana a la mañana o durante el día, que las consultas las tengan en cuenta para arrancar la práctica. Puede ser, Porque sí, es sí. así, hay mucha visualización offline. Hay más, a veces sí, a veces que mañana hay 500 visualizaciones, aunque parezca mentira, ¿no? Bueno, la doctora Quiñones, buenas noches para todos. A esta hora, después de trabajar, hay que tener, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, entonces tienen más energía. Y con los tiempos de estos, que estamos todos con barbijo, disfrazados, bueno, es un problema mantenerse en vigilia, ¿no? Bueno, César, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos y que pasen una buena noche. gracias. El doctor Lauría lo veo mañana, que va a ser la doctora Simoneto también ahí. La doctora Estefano manda saludos, acá desde La Plata. Sí. La doctora desde Colombia, Luis Marina, no veo todo el nombre, che. Rodrigo Chanojosa. No veo todo el nombre para dar, perdón, la doctora Restrepo Valencia. Bueno, nos vemos mañana entonces, chicos. Hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau.